¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte nuevamente de esta entrevista a fondo. Hoy ya comenzando a pasar las festividades de la patria, la celebración de estas fiestas patrias, conversando con el presidente del Consejo Regional, Percy Marín, en esta entrevista a fondo, para hacer un balance, un pequeño balance de lo que ha sido esta primera parte de su gestión y también cómo ve desde su perspectiva lo que está ocurriendo con nuestra región. Siempre es bueno tener la voz de los CORES, de los consejeros regionales, y hacerlo a través de su presidente también es importante. Y por eso que hoy vamos a conversar con él en esta entrevista a fondo de Quinta Visión. ¿Cómo está, Percy? Un gusto tenerlo acá. Muy bien, Bernardo. Siempre un agrado poder estar en este estudio. Comienzan a guardarse los pañuelos. Así es. Lamentablemente deja de sonar la cueca, aunque en las fiestas patrias suenan muchos otros ritmos. Sí, y ya, ¿no es cierto?, comenzamos a prepararnos para lo que viene en la última parte del año. Pero en lo que se refiere al balance de su gestión, Percy, ¿qué usted destacaría? ¿Cómo ha sido esto de ser presidente del CORE? La verdad es que, bueno, primero que todo, contarte que junto a mi esposa, la diputada Camila Flores, hicimos un recorrido bastante intenso por toda la zona que representamos, recorriendo las fondas y saludando a los vecinos. Y bueno, a propósito de lo que tú señalas, el tema de la presidencia del CORE fue algo que la verdad es que, como todas las cosas que yo he emprendido en mi vida, me lo he tomado con mucha responsabilidad y principalmente con mucha seriedad. Y en ese sentido, responder de la mejor manera posible a la confianza que depositaron en mí una mayoría importante de consejeros regionales. Y en ese sentido he hecho un trabajo fuerte en equipo. Aquí cuento con un equipo bastante potente de consejeros regionales, en virtud del cual estamos trabajando de manera conjunta. Muchos proyectos de inversión y de desarrollo para nuestra región, que son más que el votar el proyecto chiquitito, sino que son más que todo políticas como nosotros podemos implementar en nuestra región y hemos podido hacer en este corto tiempo. Ahora, Percy, yo no dejo de preguntar esto porque sin duda quienes conocemos la función del CORE nos damos cuenta de la importancia que tiene, ¿no es cierto?, este ente en la región. Otros no miran muy bien o lo miran en menos, porque incluso muchas veces hay otros políticos, otros personeros como parlamentarios que se atribuyen funciones previamente ustedes, ¿no es cierto?, las hacen suyas. Por supuesto. Y hacen las negociaciones, las hacen aparecer. Entonces eso como que va disminuyendo un poco el conocimiento del CORE. Generalmente son ellos los que aparecen cortando la cinta y los consejeros son los que nunca aparecen, son los grandes anónimos de la política, cuando la verdad de las cosas que si no fuera por los CORE, muy pocas obras de inversión existirían en la región. O bien no los invitan, ¿no es cierto?, a participar de alguna ceremonia. Como en Valparaíso. Exacto, como en Valparaíso. Ya han pasado un par de semanas, sentidos todavía molestos por eso, porque en principio se dijo que ese era, ¿no es cierto?, como el inicio de las obras. Ustedes pusieron la plata y hay que decirlo muy bien para lo que es el mejoramiento, ¿no es cierto?, y recuperación de la escuela Ramón Barros Luco. Así es. Sin embargo, no está ninguno de ustedes presente en aquella oportunidad. Así es. Cuando el alcalde Scarpe, ¿no es cierto?, ya prácticamente da por iniciar las obras. Sí, y más allá de una suerte de consideración, a lo mejor hasta de espíritu republicano, lo que nosotros exigimos es nada más que se cumplan los convenios mandatos. En los convenios mandato, Bernardo, se establece no solamente cuáles van a ser los procesos en virtud del cual nosotros transferimos nuestras facultades como gobierno regional al municipio para que éste ejecute las obras, sino que también les decimos cómo debe hacerlo. Y cómo incluso se dan líneas de cómo tienen que hacerse las inauguraciones, los hitos de instalaciones de faena, de obras, en definitiva, en fin. Y eso no se dio cumplimiento, porque aquí se señala de que fueron el inicio de las obras. En ese inicio de obras debió estar el gobierno regional, o sea, el intendente más el consejo regional. ¿Y qué es lo que se pide en este sentido? De que estén presentes el intendente, y estén invitados obviamente, el presidente del Consejo Regional y los consejeros regionales de la provincia. Eso es, nada más que eso. Y lamentablemente hemos visto como en Valparaíso, en reiteradas oportunidades, no solamente una. ¿Y esto pasará por desconocimiento, por no hacer caso a este mandato? ¿Por qué cree que pasa esto? Yo espero que por desconocimiento. ¿Porque en otros municipios pasa, ocurre? ¿O ha pasado? En algunos también, y hemos tenido, y esa es la tarea que yo me he dado conjuntamente con el Ejecutivo, de hacer valer lo que nosotros hacemos en la región.
tanto en el cartelito que anuncia la obra, ¿no es cierto?, y que la gente sepa que estas obras son financiadas por el gobierno regional, como también en cada uno de los hitos que acompaña la ejecución de la obra. No solamente la ejecución, incluso la fiscalización. Y eso lo hemos pedido de manera muy, muy fuerte. En el caso de Valparaíso, como ha ocurrido también con otras comunas, nosotros esperamos que esto no sea de mala fe, que esto sea por desconocimiento, aunque de todas formas es absolutamente inexcusable, porque como te insisto, esto está en el convenio mandato. Por lo tanto, esto como convenio parte de un contrato, esto es una ley para las partes. Por lo tanto, el que incumple respecto de una situación de carácter contractual. Y no es menor, es bastante grave por lo demás. Entonces, yo la verdad es que el llamado y el trabajo que hemos estado haciendo es informar a los municipios, informar a los servicios públicos también, porque esto de repente también se da de repente a las gobernaciones. Las gobernaciones también hacen actividades, muchas veces nos invitan a los consejeros. Aquí, en este sentido, yo he tratado de prescindir de mi carácter oficialista y trabajar de manera muy mancomunada, de manera transversal con los consejeros regionales como cuerpo colegiado y con un carácter muy corporativo también. ¿Y cómo ha sido este nuevo Consejo Regional ya con algunos meses de funcionamiento, con nuevas fuerzas al interior, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los representantes del Frente Amplio, por ejemplo? Sí, claro, es un consejo distinto, se renovó gran parte de ese consejo regional y bueno, cada cual viene con improntas también de trabajo distintas. En ese sentido yo debo reconocer y además agradecer la lealtad que han tenido con mi trabajo las bancadas de la Democracia Cristiana, la bancada de la UDI y mi bancada de consejeros de Renovación Nacional. Aunque al principio costó colocarse de acuerdo con la UDI o con algunos personeros de la UDI. Sí, costó un poco, pero la verdad es que felizmente llegamos a buen puerto. Yo siempre señalé y te señalé a ti mismo, Bernardo, el tema, esto no era por una idea impositiva, ¿no es cierto?, de imponer un nombre, sino que era la idea que nacía de las bases de nuestros conglomerados. ¿Y qué pasa con las otras bancadas? Reitero, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, PPD. A ver, la verdad es que se han integrado de manera bastante, yo diría, sana en el trabajo que hemos hecho a través de la presidencia y que hemos hecho con el resto de las bancadas. Hemos hecho un trabajo bastante suprapartidista. ¿Ya? Y en eso los consejeros del PPD, yo también tengo que reconocer el apoyo también que he recibido de Carlos Alarcón, por ejemplo. En el caso del Partido Comunista no tiene representación, tiene una representante que fue independiente por el cupo del Partido Comunista, sin embargo también ha trabajado bastante bien en las iniciativas que nosotros hemos estado alcanzando a llegar a acuerdos de manera muy, muy transversal. En eso no hemos tenido mayores problemas. Alguno que otro problema con el Frente Amplio, pero bastante menores, son de propio de esta relación política que debe haber, porque no es cierto, en toda relación y sobre todo cuando se trata de un tema tan transversal, a veces hay puntos de opinión diferentes. Así es, pero la gran mayoría de las cosas que hemos ido votando en el Consejo Regional los hemos ido aprobando y aún en algunos casos también rechazando de manera muy transversal y bastante unánime. ¿Eh? Por ejemplo, los temas que tienen carácter ambiental prácticamente los votamos de manera unánime, los 28 consejeros regionales. Y yo creo que esa es una muy buena señal para la ciudadanía en el sentido de que puede confiar de que sus autoridades están actuando con total independencia frente a temas que los afecta directamente. Como ocurrió, ¿no es cierto?, en el tema de Quintero Puchuncaví. Así es, ese es el más claro ejemplo donde el Consejo Regional actuó de manera como bloque, ¿no es cierto?, en manifestar su opinión contraria a la ampliación del puerto de Oxiquim, por ejemplo. Lo mismo ha pasado con otros proyectos medioambientales de menor envergadura, pero hemos ido aprobando sistemáticamente, diría yo, estos temas de manera transversal. Lo último que aprobamos, de hecho, fue un proyecto de acuerdo, en virtud del cual le pedimos al subsecretario para las Fuerzas Armadas para que no autorice la ampliación del puerto de Oxiquim, porque él es el que tiene la última palabra, y que además congele cualquier permiso dentro de lo que es este cordón industrial del borde costero de Quintero Puchuncaví.
Perfecto. En ese tema también ustedes han intervenido directamente. Así ¿Cómo ha es. sido la relación con el intendente? Porque esto es sabido. En los últimos gobiernos regionales, desde que se elige el core, incluso antes, ¿no es cierto? Porque antes se designaban los cores, siempre ha habido más que alguna otra complicación en la relación intendente. Y más aún ahora en que el intendente no es el presidente del Consejo Regional, sino que es un consejero regional. ¿Cómo ha sido la relación con Jorge Martínez? A ver, yo en esto quiero ser súper justo, porque a mí me ha tocado tener la participación, ¿no es cierto?, de trabajo conjunto con varios intendentes, ¿ya?, de distintas tendencias políticas. Y yo debo destacar que desde el primer minuto el intendente Martínez quiso, de una vez, digamos, desde el momento que se eligió el presidente del CORE, porque antes fue todo confuso. Sí, pues, ¿No es cierto? un par de meses ahí. Un par de meses donde habían situaciones bastante de tira y afloja, situaciones confusas, ¿no es cierto? Cosas que no se debieron hacer, ¿no es cierto? Que nosotros en un minuto también reclamamos, pero una vez instalado este presidente del Consejo Regional, hemos realizado un trabajo conjunto, yo creo que bien importante. De hecho, todas las semanas nos estamos juntando las bancadas que tienen representación en el Consejo Regional de los partidos, ¿no?, con el intendente ¿Eso ocurría y con antes? el presidente del CORE. No, eso nunca había ocurrido. Eso nunca había ocurrido. O sea, salvo en el tiempo del intendente Iván de la Maza, que ahí se hacían reuniones con los jefes de bancada. Posterior a Iván de la Maza nunca se hizo absolutamente nada. Y pasaron con los varios CORE. intendentes. Pasaron varios intendentes y no se hizo ningún tipo de trabajo conjunto con el Consejo Regional. Y por eso yo quiero ser bien clarito y valorar ese espíritu del intendente Martínez, con la idea de hacer un trabajo conjunto. Han habido naturalmente, como suele ocurrir en esto, ¿no es cierto?, algunas situaciones... Perdón, como aquella de la cartera de proyectos que por presentó, ejemplo, ¿eso era exacto, para el tema de seguridad? ¿Era cultura? Era para el tema de cultura. De cultura, ¿no es Claro. cierto? Que presentó y Que presentaba una cartera... que consejeros señalaron, ¿no es cierto?, que se había presentado sobre la marcha, que no habían tenido la posibilidad Así de poder es. conocer los proyectos, incluso pararon la votación. Exactamente, y eso obviamente que se debió a un problema que tuvo el Ejecutivo, el equipo del Intendente, y que lo reconoció, y de hecho el mismo día, porque después de la tarde nosotros teníamos una reunión especial con el Intendente, los 28 consejeros. Antes, previo a esa reunión, el Intendente me llamó, nos juntamos y me manifestó que hiciera presente al resto de los consejeros que se habían equivocado y que no era la forma para relacionarse con nosotros. Ya veíamos relacionándonos semana a semana y de repente baja Claro. una cartera de proyectos sin previo aviso. Claro, eso es un problema... Se hizo recordar otros tiempos, ¿no? Así es. Así es, hizo recordar otros tiempos que no fueron muy afortunados desde el punto de vista de quien habla, pero te quiero decir de que es bueno cuando se reconocen los errores, porque en definitiva eso se subsanó. Exactamente, se subsanó y ahora estamos construyendo en conjunto carteras de proyectos que van en beneficio de los ciudadanos de la región. Ahora, hay otro tema importante porque por primera vez ustedes tuvieron la posibilidad, ¿no es cierto?, de elegir una cartera de proyectos que van hacia el presupuesto nacional, cosa que antes no ocurría. ¿Qué significa aquella instancia? Para nosotros un avance muy importante. Yo siempre he sido bien claro que en el sentido de que las leyes que ha ido evocando el Parlamento en orden a la descentralización han sido profundamente equivocadas. Sin embargo, dentro de todo, no todo es malo. Y esta facultad que hoy día nos entrega el legislador, en el sentido de nosotros ir construyendo lo que va a ser la cartera de proyectos que ejecuta finalmente el gobierno nacional, ¿no es cierto?, a través de sus ministerios. Eso para nosotros es sumamente importante y pudimos incidir en proyectos tan relevantes como, por ejemplo, la construcción de este centro suprarregional del cáncer, que para nosotros, y quiero destacar el trabajo de la bancada de la Democracia Cristiana y su presidente Burgos. El doctor Roberto Burgos. El doctor Roberto Burgos, exactamente, y la bancada de la UDI, ya de manera entre los tres bloques pudimos construir esta idea, ¿no es cierto?, de hacer este proyecto, este centro suprarregional del cáncer tan necesario para una región, además, donde la primera causa de muerte es el cáncer. Y también pudimos contar, naturalmente, con el apoyo del resto de los consejeros regionales, pero uno tiene que decir las cosas por su nombre, y quienes pusieron la impronta para marcar fuertemente lo que iba a ser este proyecto fueron
fueron las bancadas de la Democracia Cristiana, Renovación Nacional y la UDI. Tema que en más de alguna oportunidad nosotros tratamos en nuestros programas porque nos parece una iniciativa muy, muy importante e interesante para y esto fue mucho antes que se desatara, ¿no es cierto?, este problema tan grave, ¿no es cierto?, que se gatilló en la zona de Quintero Puchuncaví, pero nosotros sabíamos, obviamente, para los conocedores de la región, de que esta situación lleva muchísimos años y que tarde o temprano iba a explotar, digamos. Y siguen aportando recursos y fondos, ¿sabes? Porque Así también es. hay un convenio de salud que es importante, dentro del cual está justamente este centro superregional. Exactamente, y además hemos incorporado algunas novedades, y esto también ¿Como cuáles, por es re ejemplo? importante comentar. La creación de un laboratorio toxicológico. ¿Ya? Que puede ser importante ahora que se Pero está dando todo absolutamente, esto. ¿Cómo es esa absolutamente. iniciativa? Cuéntame. Esta iniciativa nace precisamente de un trabajo que hemos realizado con el Ceremi de Salud, con la bancada de la Democracia Cristiana y la bancada de la UDI, en buscar una solución a la problemática que afecta esta zona, pero de manera ya más aterrizada. Porque, a ver, siempre se habla de proyectos a futuro, se habla una serie de promesas que en definitiva no terminan en nada. Pero la gente de Quintero Puchuncaví exacto. sabe mucho de eso, ¿no? Se habla de programas, no sé, pues 2018-2022, por ejemplo. Así es. Y si cambia el gobierno de turno, ¿qué pasa? Exactamente. Y es más, yo quiero decirte que hace bastantes años, de hecho cuando se mueve la escuela a la greda, Sí. se mueve la escuela a la greda y se señala de que en ese sector donde se encuentra la escuela, ¿no es cierto?, ahí se va a radicar una central, una mega central de monitoreo. Nunca pasó absolutamente nada. Estuvimos buscando en la cartera de proyectos, estaba durmiendo ese proyecto, ahí está, sin ningún tipo de antecedente, digamos, nuevo, incorporado, que lo pueda hacer factible para poder asignarle recursos, y ahí está, durmiendo. ¿Qué hicimos nosotros? No, vamos a poner, digamos, acento en ese proyecto para empezar que se empiece a desarrollar y a ver si que existe la factibilidad y poner los recursos para que empiece a funcionar. Y además también, y a propósito de lo mismo, el Ceremi nos planteó la idea de hacer este laboratorio toxicológico que va a tener como misión fundamental, ¿no es cierto?, el tratar a las personas del sector en el sentido de pruebas de sangre. Porque mira, resulta ridículo que con todo lo que ha pasado de tantos años, ¿no es cierto?, no contemos con exámenes, ¿no es cierto?, un centro dedicado a obtener datos. Ahora, De cuál es la cantidad de metales pesados, cuál es la cantidad de contaminantes que tienen los niños, los adultos mayores, en definitiva todas las personas bueno, que el viven en el presidente de la República, dentro de las medidas, lo anunció. Dijo que se iba a hacer, ¿no es cierto?, exámenes de sangre para definir definitivamente qué pasa con el tema sanguíneo de los niños, de las personas en Quintero y Puchuncaví. Exactamente, y una petición absolutamente transversal y necesaria. Muy parecido al plan que se hizo en Arica. Así es. Pero dime, Bernardo, que no es ridículo. Si todos sabemos, a ver, no hay que ser ingeniero ni inexperto en temas medioambientales para darse cuenta de que en esa zona, ¿no es cierto?, la contaminación es altísima. Tú tomas la carretera y te vas acercando a ventanas y ya te das cuenta como el aire se pone pesado y el olor es insoportable. No, yo sigo insistiendo, cuando se habla, ¿no es cierto?, de zona de sacrificio, la verdad es que es un horror. ¿Cómo hablar de una zona de sacrificio? O sea, ¿cómo están mandando a personas aquí al sacrificio? No, exactamente. Tú sabes que los detectives de la BRIDEM, de la Brigada de Delitos Medioambientales, que están indagando a propósito de la investigación que está haciendo la Fiscalía, 2 efectivos a los pocos días hospitalizados en el hospital de Carabineros. ¿Sí? Es que la situación, o sea, no resiste más y uno entiende que la ciudadanía se inquiete, ¿no es cierto?, sea incrédula, porque han sido demasiados años donde han recibido solo promesas y no se ha cumplido absolutamente nada. Fíjate que es la zona más afectada, además, por la falta de alcantarillado. Exacto. O sea, el presidente también lo anunció. Ha tenido las peores cargas respecto a la contaminación y beneficios de esta no ha recibido absolutamente nada. Ahora, ustedes colaboran en eso porque sin duda son muchos los proyectos de alcantarillado y regularización de agua potable que ustedes aprueban justamente como parte del FNDR. Por supuesto, y nosotros como Consejo Regional hemos definido de manera transversal que los proyectos que nos lleguen en materia de saneamiento básico
todo alcantarillado, agua potable y algunos pavimentos, por cierto, iluminación en algunos casos, esos proyectos van a ser los primeros en la tabla para poder votarlo y asignar los recursos. Ahora, Porque hay un cambio en la calidad de vida notable después de esto y además en los tiempos de modernidad que vivimos, ¿no es cierto?, se hace francamente ridículo que existan todavía sectores importantes en nuestra región donde falten, ¿no es cierto?, estos adelantos. Ahora usted es consejero regional y usted también es parte de lo que voy a decir, porque es inentendible, la verdad, y creo que es inexplicable, que sabiendo que ya había pasado un tema así y que ya con lo que ocurrió en la Escuela de la Greda hubo problemas en el hospital de Quintero y se hicieron promesas, Quintero no tenga un hospital en las condiciones como corresponde, porque cada cierto tiempo se están dando este tipo de hechos, no solamente a nivel de aire, sino que también a nivel de mar, y un Cefam. Sí. ¿Y qué pasó antes? Y ahora tengo entendido que ya por lo menos están los recursos, porque cuando el presidente anuncia, ¿no es cierto?, un Cefam para Quintero, Sí. ¿ustedes también de alguna forma van a tener que colaborar con recursos o es dentro de este plan que hay? Está dentro del plan que nosotros hemos trazado. Viene con recursos, este Cefam de Quintero, pero más allá de eso yo quiero hacerme cargo de lo que tú señalabas al principio. Esto viene de mucho tiempo. Lo que ocurre en Quintero, Puchuncaví, para ninguno de nosotros es una novedad. Yo recuerdo, Bernardo, hace más de 15 años, fui en aquella oportunidad con el consejero José Pedro Núñez. Fuimos acompañando a un grupo de ex trabajadores de NAMI. Sí, el problema de los trabajadores de NAMI. Con sus exámenes Sí. ya toxicológicos, con plomo, arsénico en la sangre y una serie de contaminantes pero son terribles. O sea, muchos de ellos hoy día están muertos. En ese minuto nosotros tocamos puerta tras puerta acompañando a estos ex trabajadores. Ninguna puerta se abrió. Y ahí uno piensa y se da cuenta de que las redes muchas veces que tienen algunas empresas que contaminan son bastante más amplias de la que uno piensa. Y en ese sentido uno tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de lo que dice y ojalá hoy día todo, yo la verdad es que tengo mucha confianza porque en definitiva hoy día el gobierno, el presidente Piñera está haciendo pero cosas que van en una línea pero muy concreta y que él mismo ha hecho una carta Gantt hasta donde para las fechas donde se tiene que dar cumplimiento a cada una de esas etapas. Como ¿cierto? bien usted me señalaba, Percy, porque usted lo vio también, yo tuve la posibilidad de conversar con la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, hace unos días, y en esta misma entrevista, ella estaba sentada en el mismo sillón donde está usted, y le consultamos por el asunto, y ella se comprometió a que sean empresas públicas o privadas, Así es. van a aplicar la ley. Esperemos que se cumpla, porque ya está bueno de que este tipo de situaciones ya termine. Insisto, llamar a una zona de sacrificio, Sí. la verdad es que todos debemos de responsabilizarnos porque no debemos permitir aquello. Y creo que por mucho tiempo lo hemos permitido. Y hablo de todos, Por supuesto. los medios de prensa, los políticos, las autoridades que han habido, que están... Creo que Sí. esto tiene que terminar una vez por Por supuesto. A ver, debe haber un antes y un después de lo que Exacto. pasa en Quintero, Puchuncaví. Todos debemos asumir una responsabilidad. Por supuesto. En el ámbito legislativo tiene que haber un antes y un después. Porque Exacto. se tiene que... Mira, la actual ley 19.300 es una ley que, en cierto modo, a las empresas les da permiso para contaminar. Si esa es la verdad, es una ley muy laxa, que entrega en definitiva... Eso tiene que cambiar de una vez por todas. Eso tiene que cambiar de una vez por todas. Y ojo con el lobby que hacen las empresas. No solamente las empresas privadas, sino que también las empresas públicas. Pero hoy día hay una ley de lobby que debiera de alguna forma también transparentar aquello. Pero sin lugar a dudas eso debiera ser así. Por eso tenemos que ser todos, y sobre todo los que tenemos representación como autoridad. Nosotros tenemos que ser absolutamente más inquisidores en esto y bastante más transparentes, ¿no es cierto? Y usted tiene que pedirle cuando eso, ocurren, ¿no? pero por supuesto. Y por que supuesto. sabemos que en ese tipo de temas ella no va a transar que su señora, la diputada. Pero por supuesto, ella, como ella señala en su mismo eslogan, que ella es una mujer derecha, ella ha estado trabajando fuertemente cambios en la legislación y esperemos que prontamente tengamos buenos resultados. Usted bien lo sabe. Y esto tiene que ser trabajado de manera muy, muy rápida. Perfecto. Aquí aprovechemos la coyuntura de lo que está pasando en Quintero, Puchuncaví, para que esta normativa se haga a lo menos, ¿no es cierto?, a los estándares que tienen fijadas las normativas europeas. Que ojalá estas fiestas patrias que han pasado, ¿no es cierto?, no
signifiquen una humadera en el camino y dejen de lado algunas cosas, sino que se siga con mucha más fuerza, porque esto una vez por todas hay que colocar un punto final y que no sirva solamente para nuestra región, sino que para todas las zonas como Quintero y Puchuncaví que están en el país, y también para Concón, porque es importante que Concón, el plan de descontaminación es Concón, Quintero y Puchuncaví. Así es. Y la gente de Concón también necesita respuestas urgentes y necesita medidas urgentes para vivir tranquila. Así es. Percy, ha sido un gusto estar con usted, conversar, esta especie Para de mí evaluación. siempre un agrado. Creo que es bueno conversar no solo de las cosas negativas, sino que también de las positivas. Y es bueno siempre estar con personeros que son parte de lo que pasa en el desarrollo de la región, y el Consejo Regional así es. Así que gracias, y yo sé que usted representa a quienes son todos los integrantes del Consejo Regional. Muchas gracias, Bernardo. Efectivamente, la verdad es que estoy muy conforme con lo que hemos podido realizar, y la verdad es que mi impronta ha ido dirigida a obtener una mejor salud, buscar recursos para una mejor salud, mejor seguridad ciudadana, y también, naturalmente, mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra región. Muchas gracias, Percy Marín. Gracias, Bernardo. Percy Marín, presidente del Consejo Regional, así que ya lo sabe. Cuando de repente se inaugura algún proyecto, los recursos en su gran mayoría son votados y son adjudicados por el Consejo Regional, por hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que ahí trabajan en el cuarto piso de la Intendencia y que en esta oportunidad está presidiendo a quien hemos conversado hoy. Que esté muy bien usted y su familia.